Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos en este domingo 10 de enero. Somos Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia, y nos hemos conectado con ustedes para hablarles de un tema que les habíamos contado justamente el pasado 22 de noviembre, y es que se había ordenado quitar una placa, la placa del túnel de la línea. Ustedes recordarán esa polémica que se armó en el país por la inauguración de ese tramo del túnel de la línea y la placa en donde está el presidente Iván Duque y otros funcionarios del gobierno. Pues bien, había un plazo, era un fallo en primera instancia, pero nuevamente vamos a saludar a Marla Gutiérrez. Ella es integrante de las Juventudes del Partido Liberal y además una estudiante de Derecho. Marla, bienvenida a Semana Noticias. Y finalmente, ¿qué pasó? ¿Sí se retiró la placa o no? Bueno, muchas gracias por la invitación. La placa todavía no ha sido retirada porque esta sentencia en primera instancia del Tribunal Administrativo del Atlántico fue impugnada por el Gobierno Nacional, fue impugnada también por el Ministerio de Transporte, y esa impugnación se da en efectos suspensivos, es decir, hasta que el Consejo de Estado no resuelva esa impugnación, la sentencia como tal queda, digamos por así decirlo, pausada hasta que no se tenga este fallo en segunda instancia, que esperamos tenerlo la próxima semana, porque pues por el tema de fin de año y el receso, el Consejo de Estado reinicia actividades el próximo martes. Marla, pero ¿usted qué cree? ¿Qué va a decidir el Consejo de Estado frente a esa pretensión suya de que se quitara esa placa de grandes magnitudes que tiene un tamaño bastante grande y que está en el túnel de la línea con ese nombre del presidente de la República, Iván Duque? ¿Qué cree usted que va a definir los magistrados del Consejo de Estado? Bueno, nosotros desde el Instituto de Pensamiento Liberal, que fue como desde donde promovimos la acción, creemos que vamos a tener un resultado favorable en segunda instancia, toda vez que la norma es muy clara y que las pretensiones, digamos, del gobierno simplemente fueron que no se les incluyera, no se les vinculara en el proceso, y que están teniendo, digamos, como, o sea, la impugnación. La norma tiene dos partes, ¿no? La primera parte es la parte referente a la prohibición de la colocación de placas, y la segunda parte es la parte referente a la prohibición de colocarle el nombre de personas vivas a obras o monumentos. Entonces, ellos dicen que sí le pueden colocar el nombre, pero pues lo que nosotros alegamos es que no estamos hablando del nombre, sino de la placa. Por lo tanto, sí se puede. Y bueno, esperemos que el Consejo de Estado nos dé la razón. De todas formas, nosotros hemos sido muy juiciosos en decir que vamos a aceptar los fallos, y no, pues obviamente la ley no es simplemente aceptarla cuando nos conviene y cuando no. Entonces vamos a ser muy respetuosos de lo que diga el Consejo de Estado en este caso, pero estamos muy optimistas ante la respuesta y la posible, digamos, confirmación del fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico. Marla, justamente, ¿qué argumenta el gobierno? Ya nos está contando usted un poco que en la impugnación ellos dicen que sí podían poner los nombres. ¿Qué más está argumentando el Ejecutivo en esa impugnación que se presentó? Bueno, el gobierno desde el principio dijo que no era culpa de ellos, que ellos no tuvieron nada que ver con la placa del túnel de la línea. Fuentes extraoficiales nos han dicho que sí, pues fue una idea del presidente, que él estuvo bastante, pero pues obviamente no tenemos pruebas de que eso sea así. Lo que sí sabemos es que el gobierno dice, e Invías confirma, que fueron ellos, o sea, Invías, quienes colocaron la placa del túnel de la línea, e Invías a su vez en la impugnación en primera instancia, dicen que ellos podían colocar la placa porque fue voluntad de las personas del departamento del Tolima que esa placa estuviera ahí en honor al presidente y a las personas que participaron y los funcionarios que participaron en la obra. Entonces ese es uno de los argumentos que tiene Invías. Lo otro es lo que ya les comenté, que dicen que se puede designar el nombre, pero me parece súper confuso y súper inválido, porque pues el túnel no se llama túnel Iván Duque, el túnel tiene un nombre de otra persona, y esa persona ya falleció, por lo tanto sí se le puede colocar, y en ningún momento estamos hablando del nombre del túnel de la línea, estamos hablando de la placa que se colocó, y el artículo es muy claro al decir que se prohíbe la colocación de placas o erección de monumentos destinados a recordar la participación de funcionarios en obras públicas. Sí, Marla, usted ya nos da aquí una noticia, y es que ya la próxima semana el Consejo de Estado, los magistrados van a tomar una determinación sobre esa impugnación que elevó el gobierno nacional sobre esa orden judicial para que se retirara esta placa del túnel de la línea. ¿Ustedes qué elementos nuevos le han aportado a este proceso, han aportado y han radicado ante el Consejo de Estado?
No, referente a este proceso no hemos radicado nada porque pues la impugnación la tiene que estudiar el Consejo de Estado sin, digamos, la intervención de nosotros, ¿no? Nosotros ya dimos nuestra argumentación amplia y suficiente en primera instancia y ahora en segunda instancia vamos a esperar lo que diga el Consejo de Estado con base a lo que ya aportamos. Marla, volvamos un poquito al pasado, al 22 de noviembre, cuando dimos a conocer la noticia. Usted, después de un trabajo bastante juicioso, encontró que la instalación de esta placa estaba violando el decreto 2759 del 14 de noviembre de 1997. Hagamos un repaso rápido de cómo inició usted este trabajo y por qué es que finalmente usted toma las acciones y el Tribunal Administrativo del Atlántico le da la razón a usted en primera instancia. Bueno, desde el Instituto de Pensamiento Liberal, que es donde yo trabajo, tenemos un área que es el área de litigio estratégico, un área, digamos, encabezada por un grupo o por un constitucionalista muy valioso que es el doctor Héctor Riveros. Nosotros nos encargamos de este tipo de procesos y tenemos no solamente lo del túnel de la línea, sino otros procesos encaminados a lograr fallos específicos. Entonces, cuando vimos lo del túnel nos pareció curioso porque en ocasiones anteriores habíamos estudiado que hay una norma que prohíbe expresamente la colocación de placas, ¿no? Y esta placa no es una plaquita normal, sino que es una mega placa. Entonces, ahí hicimos un estudio de viabilidad jurídica para ver qué tan legal era tener esa placa ahí y nos dimos cuenta que existe un decreto, como ya pues teníamos un antecedente de este decreto, lo estudiamos a fondo y nos dimos cuenta que esta placa no podía estar ahí porque tiene nombres de funcionarios en ejercicio, por lo cual yo elevé una petición ante la Presidencia de la República, ante Invías, la Gobernación del Tolima y el Ministerio de Transporte para que la placa fuera retirada, toda vez incumple con la normativa vigente en el ordenamiento jurídico colombiano. Lo que me respondió la Presidencia de la República, o sea, la defensa de Presidencia de la República propiamente fue que ellos no tenían nada que ver, le trasladaron la petición a Invías. Invías respondió lo que les estoy comentando, que fue prácticamente lo mismo que respondieron en la impugnación. Ministerio de Transporte no respondió y la Gobernación del Tolima tampoco respondió. Yo ahí procedo, ante la renuencia de ellos de responder o de quitar la placa, de cumplir la norma, procedo a llevar este caso ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, porque yo soy de Barranquilla, yo vivo acá, entonces este tribunal es el competente para ese caso por mi domicilio. Llevo este caso al tribunal y el tribunal determina que yo tengo razón, que el estudio que hicimos del Instituto de Pensamiento Liberal era cierto, y le dice a la Presidencia de la República que ellos no se pueden desligar del caso, que no se pueden desvincular del caso, porque el presidente de la República debe cumplir con la norma y con la normativa vigente en el ordenamiento jurídico colombiano, y él tiene que dar ejemplo a las demás, digamos, a las demás instituciones que están a cabeza de él y a cargo de él como Invías, para cumplir con eso. Entonces determinan que en 30 días debe ser retirada. Presidencia de la República, Invías y la Gobernación y el Ministerio del Transporte impugnan, de hecho impugnan media hora antes de que se acabe el término, y esto pasa al Consejo de Estado, en donde ahora estamos esperando la respuesta, ojalá afirmativa, de este organismo. Marla, rápidamente, ¿usted cree que es un tema de ego del presidente Iván Duque al poner su nombre en esa placa de grandes magnitudes ahí en el túnel de la línea? Yo creería que sí, y en reiteradas ocasiones el presidente ha expresado que está muy orgulloso por lo que hizo con el túnel de la línea. De hecho, días después de que pues pasó lo de la sentencia y lo de la orden del tribunal, el presidente salió públicamente a decir que la obra estaba inconclusa cuando él llegó, que él adelantó el mayor tramo de la obra y que por eso se siente muy orgulloso. Y pues sinceramente creo que sí es para estar muy orgulloso, y creo que nadie le está quitando al presidente lo que hizo por la obra y lo que esta obra le aporta al país. Simplemente queremos que se cumpla la norma, porque por ser presidente y por ser Invías y por ser, digamos, funcionarios, no están exentos de cumplir con el ordenamiento jurídico como lo hacemos todos los colombianos, conforme a la ley y bajo esta. Bueno, pues Marla, nos vamos rápidamente para despedirla. ¿Del Ejecutivo alguien se ha comunicado con usted o con ustedes, o no ha habido comunicación? No ha habido ninguna comunicación del Ejecutivo, y pues creemos que tampoco la va a haber a futuro, porque es un tema que tratamos directamente con los jueces y ellos son los únicos encargados de transmitir. Pues Marla, muchísimas gracias por haber estado en Semana Noticias. Quedamos entonces atentos a lo que diga el Consejo de Estado. Allí está la última palabra. Que tenga buen día, Marla. Igual para usted, gracias por la invitación.
Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales y en www.semana.com. Que estén muy bien.